Sean todos bienvenidos, hermanos. Paz a ustedes y vámonos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 17. Está bastante interesante. Si tienen la Biblia a la mano, quiero pedir que puedan acompañarnos. Dice la palabra en el verso 1. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿no serás tú quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastoraran a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el que me construya una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y también voy a designar un lugar para mi pueblo de Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derroté a todos sus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se la negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Qué hermoso mensaje, hermanos. Pero vamos por partes, porque este capítulo, hermanos, nos remonta a un momento importante en la vida de esta nación, incluso de la vida de David. David se sintió culpable, lo podemos leer, hermanos, de que el arca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios, estuviera en una tienda de campaña, mientras él estaba, dice el texto, en un hermoso palacio de cedro. La madera de cedro era muy preciada, era muy cara. Esto significa que David vivía en una casa hermosa y costosa. Y cuando él recordó que estaba el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas, el contraste le hizo pensar y reflexionar y tomar una iniciativa. Por ello va con Natán y le expresa su sentir. Esta es la primera vez que podemos ver a Natán. Natán sale en escena, y Natán, hermanos, sirve a David y también a Salomón como consejeros, como personas muy cercanas a ellos, que les orientan, que les ayudan en sus decisiones. Natán le indicó al rey que si en su corazón tiene ese anhelo, que lo haga. No obstante, esa noche Dios le dio un mensaje al profeta y le dice: comunícale esto a David. Sé que hay un anhelo en su corazón, pero yo quiero que él sepa que yo también tengo un anhelo para él. La respuesta de Dios ante el deseo del rey fue: no serás tú quien me construya una casa. El deseo de David era bueno, pero quizá no era el momento. Entonces, la reacción de David ante la noticia de que él no sería quien construiría el templo es un magnífico ejemplo de cómo el creyente debe enfrentar la desilusión, o más bien afrontar la desilusión. En lugar de enojarse o de alterarse ante la presencia del Señor, David lo que hace es tomar una actitud de humildad y agradecimiento. David estuvo dispuesto a vivir de acuerdo con el tiempo y voluntad y plan de Dios. No hubo reclamo, no hubo: Señor, pero pues tú dijiste que soy conforme a tu corazón, y bueno, dame esa oportunidad. Él no insiste, él no se aferra a ese anhelo, más bien él agradece a Dios. Y ahorita vamos a ver la oración
que hace David de gratitud. Pero esto llama mi atención porque también me lleva a reflexionar, hermanos, acerca de la vida de Moisés, que llevó a todo el pueblo durante un buen trayecto durante el desierto. Bueno, negoció con Faraón, después los llevó por todo el desierto, estuvo ahí acompañando, incluso intercediendo por ellos. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Dios, Señor, pues mátame a mí, el pueblo no? Y como él intercede y él es intermediario, él lo defiende. Y les lleva a todo un trayecto en todo el desierto que los viene acompañando, y cómo él aguantaba también los reclamos del pueblo, las quejas de ellos, las inconformidades de ellos. No, es que sí, vivió muchas situaciones Moisés. Pero al final, Carlita, dice el texto que le dijo a Dios, tú no vas a terminar la obra, tú no serás quien la concluya. Qué frustrante. O sea, humanamente, hermanos, decimos, bueno, yo tengo el derecho, ya hice mucho, denme la oportunidad. Pero Moisés le dijo, quiero ver la tierra, con eso me basta. Acepto tu voluntad, tu decisión, solo quiero ver el territorio que ellos van a heredar. Y lo lleva a un lugar, Dios a un monte y lo ve, y eso ya lo vimos en libros anteriores, y la contempla, y dice, Señor, con eso me basta. Gracias por la oportunidad de guiar a este pueblo. Cualquiera de nosotros, hermanos, se hubiera hecho un sobresalto, cualquiera de nosotros se hubiera juntado al pueblo y hubiera dicho, ¿qué creen que dijo Dios? Ahora que sale con que no voy a ser yo quien los lleve a la tierra prometida. ¿Verdad que eso no es justo? ¿Verdad? Y cualquiera hubiera actuado de una manera, hermanos, quizá, vamos a una marcha para decirle a Dios que reconsidere su decisión. Pero Moisés se comportó como el hombre más manso de su época y dijo, Señor, como tú quieras. Y le pasa la estafeta a Josué y le dice, continúa. Y aquí pasa algo similar, porque, hermanos, vemos a un David que ya ha hecho mucho, ha estado mucho tiempo sirviendo a Dios, aún cuando Saúl lo correteaba, cuando Saúl lo perseguía, y él seguía fiel a Dios. Y como David, ahora que llega al trono, comienza a ordenar todas las cosas y tiene un anhelo, construirle un santuario, porque recordemos algo, ahora ya tenían un territorio fijo. Y recordemos algo, hermanos, David está diciendo, Señor, yo creo que aquí hay un lugar para que se te adore. Aquí está la capital, aquí estará, Señor. Un lugar hermoso para que esté tu presencia. Y Dios dice, no vas a ser tú. Oh, Señor, ¿qué pasó? Reconsidéralo, mira, Señor, yo he hecho y mira. No. David dice, Señor, si esa es tu voluntad, está bien. Perfecto. Creo, hermanos, que una de las cosas con las que más luchamos es con la frustración a veces. A veces luchamos con esta humanidad. Decir, Señor, pero es que no es justo, es que yo merezco esto, es que yo hice esto, es que yo esto. Y intentamos de repente pensar que podemos hacer o pensar mejor las cosas que Dios. Y Dios tenía un propósito. Y le dice a David, a través de Natán, dile a David que no va a ser él. Esto, hermanos, es una lección muy grande para nosotros. Aceptar cuando Dios dice no, y agradecerle por la oportunidad que nos ha dado de hacer lo que hemos hecho. Así es, la humildad y el agradecimiento, hermanos, son cualidades de un cristiano, son cualidades de un creyente. Aquí hay muchos personajes en la Biblia que por la gran labor que hicieron con Dios, pues Dios al final no les permitió cierto, digámoslo así, privilegio. En el caso de Moisés, que no se le permitió la entrada a la tierra, más que la vio y ya. Y uno puede decir, desde el punto de vista humano, hermanos, desde nuestro punto de vista, a lo mejor usted le ha pasado, ¿y por qué no lo entró? Desde dónde, todo lo que padeció con ellos, todo lo que aguantó con ellos, todo lo que hizo por ellos, y Dios no le permitió la entrada, ¿no? Y desde nuestro punto de vista humano diríamos que es injusto. Pero tanto Moisés como David muestran una gran humildad y agradecimiento a Dios porque les permitió realizar lo que en ese momento Dios les puso en sus manos hacer. Y en el caso de David, tenía un gran deseo. No era malo, y no es que Dios estaba en contra de que se le haga una casa para que se le adore, pero no, a Dios, la voluntad de él no le placía que David le hiciera la casa. Y David ya había, pues sí, padecido. Recordemos, hermanos, que era fugitivo. Saúl lo perseguía para matarlo, todo por la envidia y los celos que él tenía.
Y aquí vemos que pues David vive en un palacio, el cedro, y él tiene en su corazón le nace, pues yo quiero hacerle una casa a Dios. No puede ser posible que yo viva en un mejor lugar y en la presencia de Dios, el arca del pacto, esté en un campamento, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que él no le dice a Natán, ¿y por qué? No, pues dile a Dios que reconsidere su mandamiento, dile a Dios que reconsidere esta orden, porque yo merezco hacer esta casa, y sin embargo él dice, está bien, no la voy a construir yo. Dios sabrá en qué momento y a quién va a utilizar para esa obra, y vimos también quién fue, ¿no? Entonces, hermanos, la humildad y el agradecimiento es una de las cualidades que todo creyente, hijo o hija de Dios debe de tener. Muchas veces Dios nos va a decir no, y nos cuesta a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo vemos desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra perspectiva pues hasta puedo decirlo pecaminosa, digámoslo así. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual. Y David dijo, bueno, está bien, yo obedezco a Dios, y Dios sabrá en qué momento y a quién va a utilizar. Y muchas veces es así en esta obra, hermanos. Usted hace y Dios le pone una encomienda en sus manos, hágala con todo amor, con toda devoción, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, porque es para Dios. Pero cuando Dios le diga, hasta aquí, ya, gracias por lo que hiciste en mi obra, gracias por lo que hiciste, hasta aquí, sea humilde y agradece. Y dile, Señor, gracias. Al contrario, creo que uno se siente más privilegiado de que Dios te use para el engrandecimiento de su obra. No hagamos lo contrario, no un reclamo, un enojo, porque la verdad, la desilusión es muy fuerte, es muy dolorosa para el ser humano. Y yo creo que aquí Dios nos está diciendo algo muy importante, que la humildad y el agradecimiento tiene que ser una característica, o son características de nosotros los hijos de Dios. Así que, hermanos, yo creo aquí lo más importante es la actitud con la que usted haga las cosas para Dios. Y cuando Dios le diga, hasta aquí, ya no más vas a seguir, agradézcale y dígale, Señor, muchísimas gracias. Tal vez Dios le va a dar otra tarea que haga en otro lugar, en otra área, pero lo importante aquí es que usted siempre sea agradecido. Así es, y nos damos cuenta, hermanos, que Dios da algunas razones o algunos motivos a Natán, y le dice a través del profeta Natán que desde que salieron de Egipto, Dios ha estado con ellos, los ha acompañado, y que a través de una tienda que estaba en el tabernáculo, ¿te recuerdas, Carlita, que Dios le dio la indicación a Moisés cómo construirla, las medidas, etcétera? Nos damos cuenta, hermanos, que Dios había dicho, yo siempre he estado con ustedes, no he requerido un lugar, digamos, material, porque mi presencia les ha acompañado. Y la otra razón es que tampoco en el periodo de los jueces, cuando ya habían llegado a la tierra prometida, tampoco él pidió que se le construya algo. Acuérdate que estuvo en Silo, esta arca del pacto, y ahí estuvo mucho tiempo ese santuario, y Dios no había solicitado la construcción de algo. Le dijo Dios, mira, yo no lo he solicitado, yo estoy entre ustedes, no requiero ello para estar entre ustedes, pero aquí hay algo interesante, que hay otro motivo. Un motivo, hermanos, que hasta el capítulo 22 va a mencionar Dios. Aquí no se había visto, pero hay un motivo que Dios no le dice en ese momento a Natán que le diga a David. Quizá esa explicación no lo hubiera entendido David en su momento, pero miren en el capítulo 22 del 8 al 10 le dice, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será un varón de paz, y él edificará casa a mi nombre. Y ese es el significado de Salomón, realmente. Tiene que ver con paz. Y nos damos cuenta que Dios quería que quien construye su santuario fuera un hombre de paz. Y como lo veremos más adelante, hermanos, desde el nombre, cuando David le pone el nombre a Salomón, va en ese sentido. Salomón tiene el sentido de ser un hombre pacífico, un hombre de paz. Y nos damos cuenta que esta tercera explicación, hasta más adelante se menciona, pero aquí tiene que ver con esta idea, con este ideal de Dios, que esta nación, hermanos, se pueda construir sobre una base distinta ahora que ellos ya han tomado el control de esta tierra. Ahora, esto que David no será quien construirá una casa a Dios, sino que Dios le edificará una casa, es algo muy hermoso. Porque Dios le dice a Natán, dile
que yo aprecio su anhelo. Su intención. Exacto, su intención, pero dile que quien le hará una casa soy yo. Quien le establecerá una casa soy yo. Y esto es extraordinario, hermanos, porque nos damos cuenta aquí de que lo que iba a hacer Dios es establecer su dinastía. A partir de aquí, la alianza de Dios no será solamente con el pueblo, sino con la dinastía de David. Será que iba a cumplir Dios esta promesa en esta tribu de Judá. Y a través del pacto con David, Dios renueva la alianza con todo el pueblo, diciéndoles algo muy importante, hermanos, que Él iba a estar con este pueblo e iba a reinar a esta nación. Así es, vemos algo muy importante aquí, hermanos. Y una de las cosas que a veces el ser humano tiene es que tiende a apropiarse, incluyendo la vida de las personas. Le pertenece a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, de Él proviene todo. Y aquí David muestra una postura bastante interesante. Dirá, está bien, este pueblo es tuyo, Señor, no es mío. Es más, Él era parte de ese pueblo. Tú eres el gran pastor y nosotros somos tus ovejas. Tú eres el que guías este pueblo desde que lo sacaste desde Egipto hasta este momento donde David es rey. Y él no se apropia, aún así siendo rey, no se ve como un dueño, como un propietario. Y no se pone en la postura de que se va a hacer lo que yo diga, así Dios diga lo contrario, yo soy el rey. Muestra David una actitud de humildad y dice, está bien, no lo voy a hacer. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender, hermano. Nosotros no somos dueños de nada. Nuestro Dios nos los ha prestado. Y cuando el ser humano se aferra y se apropia de algo que es de él, que no es, sufre mucho, hermanos. Sufre mucho. Y es lo que Dios siempre, creo, nos quiere evitar. Ese sufrimiento. Porque todavía no has aterrizado de manera mental, podríamos decirlo así, que te des cuenta de que al final todo viene de Dios. Y cuando Dios te pide, dame lo que te di, porque ya terminaste, o se lo voy a delegar a otra persona, dáselo al dueño. Regrésaselo al dueño y dile, Señor, agradecido o agradecida soy contigo por lo que me has dado. Y Dios te va a poner a hacer otra cosa porque eres instrumento valioso para Él. Y tú no sabes qué es lo que más vas a hacer para el engrandecimiento de su obra. Y en el caso de David no se le permitió hacer este templo. Vimos quién lo hizo, fue su hijo. Y Dios tenía sus razones. Dios tenía sus razones y lo acabamos de ver, y Josué lo mencionó. Él era un hombre de guerra, había derramado muchísima sangre y a Dios le placía que era un hombre que tenía que ser de paz para que construyera. Eran, pues digámoslo así, sus requisitos de Dios para que se le construyera un santuario. Y es que aquí en el reino de Dios se basa uno en lo que Dios quiere, hermanos. No es nuestra voluntad, porque choca nuestra voluntad, nuestra mente humana se contrapone muchas veces a lo que Dios establece. Si al ser humano le ha costado mucho tiempo sujetarse a la palabra de Dios, y David hoy, nuestro Dios nos muestra a través de David la humildad y el agradecimiento que debemos de tener ante las decisiones que Dios pone en nuestras vidas. Constantemente, hermanos, que vemos esto, que Dios obra. Y qué valioso es sentirnos instrumentos de Dios, como Carlita ha dicho, pero no quienes somos los que tenemos el control. Más bien, saber que Dios es el que dirige la historia, dirige todas las cosas, y Él lo lleva por el mejor camino. Y David lo entendió así. David dijo, bueno, está bien, entiendo la posición, entiendo la idea, entiendo el propósito de Dios. Perfecto. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios le da varias hermosas promesas. Le dice, no vas a ser tú quien construya el santuario, pero te voy a decir algo. Y estas frases y esas promesas son hermosas, porque lo primero que Dios le dice, yo te tomé del redil para que tú seas pastor y rey de esta nación. Yo te he protegido, yo he estado contigo. Pero también le dice Dios en ese sentido a David, hermanos, que lo hará un hombre importante. Pero además le dice que su pueblo estará seguro y que su dinastía seguirá reinando. Estas promesas, hermanos, para David son suficientes. Para David todo esto, dice Señor, gracias. Y podemos ver aquí cómo la alianza de Dios con David se perpetuará en Salomón, a quien Dios nunca retiraría su amor. Lo ha elegido a él. Y algo que yo puedo ver en este capítulo, hermanos, es como Dios abraza a David. Le dice, David, no vas a ser tú, pero te quiero decir algo.
y le da varias promesas. Y yo atrevo a pensar que David en su momento, como todo humano, cuando dice no vas a ser tú o no seguirás tú, puede ser que humanamente haya esa situación de sentirnos con desilusión. Pero David, hermanos, está agradecido con Dios porque Dios le dice, hay estas promesas para tu vida, para la nación que vas a gobernar, también para tus futuras generaciones que van a estar gobernando en este trono. Y seguro David, hermanos, sonríe a Natán y dice, gracias por este hermoso mensaje. Y es tan conmovedor para David que David hace una oración. Y una oración tan hermosa, hermanos, que conmueve en esta oración, dando gracias a Dios. Hermanos, ¿quién soy yo? Es una pregunta que hace en esta oración David. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas tomado para ser rey de esta nación? Aquí David está reconociendo, hermanos, que él no es, ¿cómo decir? Que él no es quien para exigir, para pedir, no es quien para decir, Señor, así se va a hacer. Dice, ¿quién soy yo, Señor? No vengo de un linaje de hombres, realeza. Exactamente. No viene de la tribu mayor, digamos así, que era Rubén, y él viene de la de Judá. Así es, Señor, no te puedo impresionar. ¿Quién soy yo para que me hayas llamado? Para empezar, no tengo por qué reclamarte, porque ha sido tu gracia que me ha alcanzado, que me ha puesto a reinar esta nación. Y nos damos cuenta aquí que dice, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta este lugar? David reconoce que Dios es el verdadero rey. Él dice, no hay semejante a ti, no hay Dios como tú. ¿Puede usted también con humildad decir, Señor, reconozco que tú me llamaste para este momento, para este instante, y yo lo he hecho con amor y lo he logrado con tu ayuda? Gracias, porque ¿quién soy yo para que me hayas hablado para esta labor? Pero lo he hecho con determinación, con amor, con decisión. Yo puedo decir, hermanos, que a lo largo de mi carrera ministerial he pastoreado 3 iglesias, he sido sobrevedor en 2 distritos diferentes, y cuando uno entrega el cargo, yo lo digo por experiencia, lo hace con satisfacción, lo hace con alegría, con gratitud. Cuando uno llega y le dicen, ¿sabes qué? Terminó tu tiempo, uno va y dice, Señor, gracias. ¿Quién soy yo para que me hayas elegido para esta labor? Ha sido tu gracia, no es algo que yo diga, yo lo gané, son mis méritos. Por supuesto que no, ha sido la gracia, la misericordia de Dios. Y cada vez, hermanos, es difícil este lapso, porque cuando termina tu tiempo en un lugar, le tomas cariño, le tomas amor a ese lugar, a las personas con las que trabajaste, no sé, como que te conectas tanto. Y uno que cuesta soltar. Hace unos lazos de amistad, ¿no? Claro, hace unos lazos de amistad y te dicen, te cambias de ciudad, te cambias de lugar, te cambias de esto. Y ese lapso es... Pero, hermanos, algo que no debe faltar es la gratitud. Si usted terminó un periodo de trabajo en la iglesia, de gracias, porque fue su misericordia de Dios el que le puso ahí. Y cuando concluya, de gracias, porque pudo hacer lo que le correspondió en ese momento. Pero no olvidemos, hermanos, que el rey y el dueño, ese es nuestro Dios. Somos transitorios, hermanos, en esta tierra, de hecho. Por eso a mí me gusta mucho el Salmo 24, yo lo he mencionado, porque a mí me hace ver Dios, yo soy el dueño de todo. Hasta de tu vida a mí me pertenece. Y más en esta obra que es mía, ¿quién es el dueño? Y David entendió esta parte. David sabía que él era un pastor de ovejas, cuidaba ovejas, hermanos. Por eso en su oración dice, ¿quién soy yo que te has fijado en mí? Si no vengo de un linaje tan de la realeza, no tengo un nombramiento. Pero Dios le place y lo usa, porque ante todo, hermanos, y lo vimos en ese capítulo de 1 Samuel, cuando Samuel va a casa de Isaí y le presenta a todos sus hijos, y al final dice, no es ninguno de ellos. Y van a buscar a David, y lo ve como, y hasta Samuel dirá, bueno, Señor, si esto es lo que tú vas a usar para que él sea el que reine en tu nación, adelante, ¿verdad? Samuel lo unge, y posteriormente, bueno, sabemos todo lo que David empieza a vivir. Pero realmente Dios lo que ve es nuestro corazón. No ve tu nombre, no ve tu apellido, no ve de dónde eres o tus credenciales o tu currículum. No se sorprende Dios, ¿no? Exactamente, él ve un corazón, y David tenía un corazón, por eso Dios le dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Y este título que Dios le pone a él,
Pues imagínense, hermanos, se lo puso el mismo Dios, no se lo puso el humano. O no, David dijo, llámame así, ¿no? Llámeme así. Dios le nace, y porque ve en él un corazón humilde, ve un corazón agradecido. Por eso decía yo al inicio que son las características de un creyente, de un hijo, una hija de Dios. Cuando usted colabore, David no fue eterno como rey a Israel, o sea, su descendencia siguió, él murió, y luego Salomón y así sucesivamente. Pero en el tiempo en el que él fue rey, pues hizo todo lo que tenía que hacer, y así es en esta obra y así es en nuestros tiempos, hermanos. Nosotros hacemos las cosas por amor y agradecimiento a Dios, y no venimos de un linaje. Si Dios fuera a tomar esos requisitos, creo que muchos estaríamos fuera de todos los requisitos que Dios pide, porque somos humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa, hay una maldad, y por eso luchamos nosotros entre el bien y el mal, que como dijo el apóstol Pablo, queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso es nuestra condición, pero Dios en su gracia y misericordia extiende su mano y nos ayuda y nos trae a su rebaño. Por eso David tiene esta comparación de pastor y de ovejas. Entonces nosotros, hermanos, agradezcamos a Dios la oportunidad. Tal vez usted termina y otro empieza, o tal vez usted continúe. Dale gracias a Dios por ello. Pero al final de todo, sea consciente de algo, y esto es para que usted no sufra. Esa obra le pertenece a Dios. Él es el dueño, y David lo sabía. Por eso dijo, está bien, Natán, yo no voy a construir nada. Dios sabe quién lo va a hacer. Y miren, hermanos, la gratitud tiene una recompensa. Dios lo ve bien, ¿sí? Y así debemos de ser nosotros, hijos agradecidos, hijos humildes, que aceptamos la voluntad de Dios, que cuando Dios diga, está bien, tú le vas a seguir o no le vas a hacer, aceptemos esa voluntad. Moisés fue un hombre manso, y eso de la mansedumbre es un fruto del Espíritu, hermanos. Entonces, cuidemos esta parte en nuestro interior. No somos dueños absolutamente de nada, hermanos. Todo lo que nosotros hemos logrado es por la gracia y misericordia de Dios. Así es, hermanos, y en esta oración David alaba a Dios, reconoce la bendición que Dios le da y la distinción que Dios le da cuando le dice, te haré un hombre que sea reconocido, te daré estas promesas, a esta nación le daré victoria y le daré fuerza, ninguno podrá contra ellos, tu generación seguirá gobernando. Bueno, todo esto David lo toma con mucha gratitud. No dice David, ay Señor, no quiero eso, yo quiero construir el templo, te lo cambio. No, o sea, David que dice, vamos a negociar, Señor, te cambio esto por esto. No, dice David, gracias, Señor, por todo esto. Y saben, Dios cumplió todo, porque Dios lo hizo un hombre muy importante, tanto así que esta generación que viene del exilio toma a David como una gran referencia de uno de los reyes, más bien el rey, podemos decir, que hizo este parteaguas, y este rey que amó a Dios y puso por sobre todas las cosas en su reino a Dios en primer lugar. Pero también nos damos cuenta que en el tiempo de David, hermanos, ningún enemigo podía contra esta nación. Los filisteos que en su momento fueron y que pusieron en jaque, hermanos, en el gobierno de Saúl, aquí en el tiempo de David, no solamente no pudieron hacer nada contra ellos, sino que recuperaron territorios perdidos. En el tiempo de David podemos ver que la nación se estabilizó, se unió, se fortaleció. Todo lo que Dios prometió lo hizo en este gobierno de este rey, del rey David. Y además de eso, lo sabemos hoy, hermanos, porque tenemos toda la historia. David no tenía esa posibilidad en ese momento, pero todos sabemos, hermanos, que de su dinastía vienen todos los reyes del sur. Todos sabemos que viene Salomón después de David a construir y establecer una nación esplendorosa, y podemos decir que el tiempo de Salomón fue el más esplendoroso. El de David fue muy bueno y fue un reino, podemos decir que puso bases fuertes para lo que venía. Ahora, hermanos, creo que siempre es importante tomar tiempo para alabar a Dios, darle gracias por lo que nos ha permitido hacer, pero también por lo que ha hecho en nosotros. Todos los que servimos a Dios podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado. Todos los que servimos no podemos quejarnos de decir, no, yo serví y me fue mal. No. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha acompañado. Contemos sus bendiciones, sus maravillas, y démosle gracias. Y otra cosa que me llama la atención de la oración es una petición a Dios, diciéndole, Señor, todo eso que dijiste, por favor, cúmplelo. Estoy ilusionado con lo que me estás diciendo, Señor. Del verso 23 al 27, David ora y dice, Señor, por favor, eso que has dicho, que dijiste, cúmplelo. Porque es tan hermosa esa promesa para mi vida, para el reino, para mi generación. Y nos damos cuenta, hermanos,
Y hay un momento dentro de la oración de David, el verso 21 dice: ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. David está afirmando algo: Señor, así como lo cumpliste con ellos, sé que lo cumplirás con esta nación. Y qué aliciente, hermanos, es para el pueblo que viene del exilio, del cautiverio, porque para ellos, hermanos, es recordar ese primer éxodo, y ellos están en un segundo éxodo, regresando del exilio, saliendo de Babilonia. Ellos saben que Dios va a cumplir las promesas como la hizo con aquel pueblo que salía de Egipto, que les iba a regresar, que les iba a establecer, y recordar las promesas, la misericordia y la protección de Dios durante el primer éxodo, hermanos, les garantizaba a ellos que Dios iba a cumplir lo que prometió a esta nación. Fíjense qué hermoso está este cierre, donde David dice: Señor, así como lo cumpliste con ellos, cúmplelo también con nosotros, porque esta palabra, esta promesa es hermosísima. Así es, este pueblo que regresa del exilio, hermanos, es llenos de gratitud a Dios, porque Dios les está dando una segunda oportunidad de regresar a esa tierra que Él había prometido a sus antepasados. Con todo lo que sus antepasados habían hecho, que habían olvidado los mandamientos de Dios, que habían olvidado la adoración al verdadero Dios y se pusieron a adorar a otros dioses, podríamos decir que los pudo haber dejado Dios en ese lugar. No, fueron entregados a sus enemigos los babilonios, pero Dios cumplió su promesa, los hace regresar. Y este pueblo, como David dijo, ¿quién soy yo? Ellos dirían, ¿quién somos nosotros? Pero Dios en su amor los regresa y los trae nuevamente a esta tierra, porque Dios cumple sus promesas, hermanos. No las posterga, no se les olvida, no dice pues ya no. Lo que dice cumple, y esta generación o este pueblo que regresa de exilio a esta ciudad, a estas tierras que Dios había dado a sus antepasados, aquí vemos la misericordia de Dios a ellos, porque eran un pueblo realmente muy, bueno, creo que desde que salieron de Egipto eran muy desobedientes y muy rebeldes y muy testarudos, y Dios les dio la confianza, Dios los bendijo, los guardó, los protegió. Y a este pueblo que regresa de Babilonia, aún así en esas tierras extranjeras, Dios guardó de ellos. Unos no tuvieron la oportunidad de regresar, pero los que estaban regresando tenían que recordar que hubo un rey como David, que ante su reinado puso lo principal, lo más importante, la presencia de Dios. Y ellos tenían que hacer lo mismo. Por eso Crónicas relata la historia nuevamente para ellos que regresan de esto, por si se les llegó a olvidar en Babilonia. Dios les hace recordar a través de la historia de David que lo principal, y ahora en su regreso, tenían que poner a Dios en el centro de ellos, para que sus enemigos, los pueblos que estaban junto a ellos, no los acabaran, como sucedió en este caso, hermanos. Y es que realmente fue triste la historia de este pueblo. Dios sacó a una nación, no sacó dos naciones, pero el ser humano siempre ha querido hacer lo que a él mejor le parezca, y él mismo trae los mismos problemas a su vida, y eso pasa actualmente en nuestras vidas también, hermanos. Por eso tenemos que ir al consejo de la palabra, tenemos que buscar a Dios, tenemos que dejar que Dios nos dirija con su Santo Espíritu para poder hacer las cosas bien, hermanos. Y ellos no lo hicieron, la nación se dividió norte y sur, y miren lo que pasó. Y ahora Dios les dice, van a trabajar en unidad. Eso ya lo vimos, son un pueblo, no son dos naciones, no son dos reyes, es uno, y el principal es Dios. Así es, hermanos, y algo que me gusta mucho de esta historia, lo vamos a ver más adelante, que David no se queda con los brazos cruzados, no dice, pues ya ni modo, no voy a construir el templo, pues el que venga, que vea qué hace. No, hace todo para que su hijo tenga lo necesario para construirlo. Ganó victorias, juntó recursos para tener todo listo para la construcción. David, lo vamos a ver más adelante, hermanos, que incluso el botín que ganaban otros en batallas, las batallas que vencían los israelitas, todo eso lo fue reuniendo, fue comprando materiales, fue preparando las cosas, fue platicando con otros reyes para ver de qué manera puedan ayudarlo. David no dijo, bueno, pues el que venga que se las arregle. David fue preparando
todos los materiales para las futuras generaciones. Me encanta saber que nuestros triunfos serán la plataforma desde donde nuestros hijos o generaciones lleven a cabo la voluntad de Dios. Me encanta saber que nada de lo que hacemos en ahora es en vano. Me encanta saber, hermanos, de que todo lo que hagamos el día de hoy va a redundar en bendición para los que vienen detrás de nosotros. Y no pensemos que esa hora fue en vano. Nunca pensemos, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo logré? ¿Para qué? No. Siempre pensemos en esto. Todo lo que pueda hacer para este reino es para glorificar el nombre de Dios, pero también para que sirva de bendición para las generaciones que vengan. Esta fue una gran lección también para los que venían del exilio. Saber que David, aunque no iba a ser el constructor, hizo todo lo posible para que la siguiente generación gozara de un hermoso templo. Aunque David nunca vio ese templo, aunque David nunca entró a ese templo tan majestuoso que se describe que fue construido durante 7 años, juntó todos los materiales, con amor, con determinación, con cariño, hizo todo lo que estaba en su mano y dijo: Señor, aquí está lo que puedo hacer. No me prohibiste que junte materiales, me prohibiste que lo construya, pero aquí voy a reunir todos los materiales necesarios para que el próximo que venga tenga todos los elementos y haga una obra exitosa. Que Dios nos dé ese corazón, hermanos, y que Dios nos ayude a saber que todo lo que hacemos es para edificar el reino de Dios y para que el nombre de Dios sea bendecido. Así que este capítulo 17 siga siendo de edificación y que este desafío, hermanos, Dios nos permita a llevarlo a cabo. Fue algo muy importante esta parte que hizo David, hermanos. No se le concedió construirlo, pero al reunir todos los materiales, él no sabía quién iba a construir el templo y fue su hijo Salomón. Y yo creo que cuando Dios nos pone en un lugar para servirle, usted trabaje para Dios y ponga las bases para que el que venga pueda tener también la oportunidad y esas herramientas para seguir la obra de Dios, hermanos, porque el templo no era para Salomón, era para Dios y para que el pueblo se reúna ahí y adore a Dios. Y así es en nuestra vida, hermanos. Cuando Dios nos da la oportunidad de servir, usted trabaje y dé todo para Él, porque un día Dios le va a compensar con una corona de vida y estará en ese reino para adorarle, para servirle. Y ahí ese mismo Dios le va a dar el reconocimiento que usted merece por todo lo que hizo en esta tierra, por amor a Él y a su obra. Deje las bases para las siguientes generaciones. El pueblo necesitaba estas bases, por eso hacía la historia nuevamente y la recordaba. Así que, hermanos, nada de lo que hacemos en la obra es en vano, bien lo dice ese versículo. Así que cuando si a usted le pusieron a hacer algo para que en el 2023 entre, pues lea esta parte de Primero de Crónicas, la humildad y el agradecimiento para que usted pueda trabajar con toda plenitud en la obra de Dios. Así es, hermano, deseamos que Dios les siga bendiciendo y que esta palabra siga haciendo eco con nuestros corazones.